Bueno, vamos a escuchar algo brutal, algo interesante de lo poco serio que queda en el chiringuito, que para mí es José Luis Sánchez. Creo que es un periodista bastante serio, un periodista que denuncia muchas cosas y que realmente siempre dice lo que piensa. Para mí eso es muy importante en este mundo actual donde hay tanta gente hipócrita, tanta gente diciendo mentiras, tanta gente creyéndonos hacer tontos o creyéndonos pasar por tontos, por así decirlo. Y por eso les digo, este tipo de personas que van, dicen las cosas tal y como son, merecen la pena, pero de un 100 al 100. No veo el chiringuito, pero siempre en el feed de Twitter me aparecen este tipo de cosas que me parecen llamativas y me ha parecido el discurso este de José Luis Sánchez bastante espectacular. Es una de las cosas que vamos a escuchar el día de hoy, junto con algo de Moy Llorons, que bueno, como siempre, anda ahí esperando que cualquier cosita pase para irse encima de lo que suceda y ahí estamos nosotros ya escuchándolo con sus barbaridades. En este caso, pues dice algo que seguramente muchos de nosotros pensamos, pero no lo dice obviamente desde el punto de vista crítico y de mejorar alguna situación, sino de todo lo contrario, de intentar destruir, porque de esta manera es que ellos piensan que pueden acabar con el Real Madrid. No me voy a enredar muchísimo más. Vamos a empezar con el video del día de hoy. Por supuesto, para ello vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a empezar con lo de Moy Llorons. Y bueno, cracks, ya estamos aquí para escuchar lo primero que les traigo el día de hoy, relacionado con Modric y Kroos, que ha generado bastante debate en las últimas horas la presencia de estos caballeros en el equipo del Real Madrid. Al final, Kroos costó mucho, aparentemente, renovar su contrato. Tuvo dudas. El Madrid estuvo, según nos explicabas tú, Rodrigo, mucho tiempo ofreciendo la renovación y él, pese a que es relativamente joven, quiso tomárselo con mucha calma. Son dos futbolistas ya con todo el cariño y todo el amor del mundo, sobre todo Modric, pasado ya de rosca. Es decir, un futbolista que ha sido colosal, uno de los mejores futbolistas de la liga en los últimos años, sin ninguna duda. Uno de los históricos del Real Madrid por lo que ha conquistado con el club blanco. Pero ya cuando llegas a los 38 años tienes que pensar en estar con tus hijos, en pensar en si quieres ser entrenador, si quieres ser director deportivo, cómo inviertes el dinero o dónde te vas de vacaciones, a qué isla te vas a echar a tomar cocos. Eso. A mí me da mucha risa porque él intenta decirle a Modric qué es lo que tiene que hacer. Obviamente yo creo que Modric está ya en un punto de la vida, aunque yo no creo que haga daño estando Modric ahí en el vestuario. Lo que sí me parece muy curioso es que, bueno, da la sensación de que Ancelotti se baja prácticamente los pantalones ante Modric y creo que ese es el único problema, porque sí creo que si Ancelotti hubiera sido destituido este verano, seguramente otro gallo cantaría porque estaría Modric, pero seguramente no tendría la misma presencia o el mismo peso con otro entrenador que sí se atreviera a ponerle lo necesario, por así decirlo. Vamos a seguir escuchándolo porque, bueno, él dice que debe estar ya pensando en estar con sus hijos y nadie le dice a él que es un fiasco como periodista y que debería también estar considerando estar por ahí haciendo otra cosa. Porque al final es lo que pasa. Andrés Iniesta y David Villa en su momento utilizaron un tópico, un topicazo, pero que dijeron que ellos se retiraban antes de que el fútbol los retirase a ellos. De la élite, digo. Y al final, pues a Modric se le ve las costuras. Y a Kroos también, pero a Kroos menos, porque Kroos es más joven y tiene mucha más fuerza. El problema para el Madrid es quién lo reemplaza, porque Federico Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham son muy físicos y Bellingham es verdad que tiene como mucha aparición desde la segunda línea, pero ninguno tiene la clase de estos que se van a retirar, o que se está poniendo ya en duda su capacidad para poder dirigir el juego del Barça. Por lo tanto, el Madrid tiene un serio problema. Ha comprado mucho físico con los franceses y con el inglés y con el uruguayo, pero le falta fútbol de toque. Le falta fútbol de toque. Bueno, lo que pasa es que ellos viven secuestrados con este tema. Recordarán ustedes lo que hemos hablado tantas veces. Viven secuestrados con el tema este del tiki-taka, del toque y del juego bonito y todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que este hombre nunca parece que no ha visto los primeros partidos del Real Madrid, que curiosamente no han sido tan habituales ni Modric ni Toni Kroos. Y pues evidentemente Tchouaméni, Bellingham, Camavinga y han hecho unas jugadas bastante interesantes. Es un equipo que, bueno, es relativamente joven porque se conocen desde hace bien poco. Y pues particularmente yo creo que también les hace falta como conocerse un poco más. Para mí ese es uno de los principales problemas y creo que
con un entrenador que de verdad sepa sacarles un provecho interesante a estos futbolistas, el Real Madrid va a jugar muchísimo bien al fútbol, porque da la sensación de que lo que nos intentan vender es que tanto Bellingham como Camavinga, que me parecen dos jugadores excepcionales en cuanto a toques y en cuanto a calidad futbolística, nos intentan vender que no, que prácticamente lo único que saben es correr. Es increíble, pero bueno, es como les digo, estaba esperando cualquier cosita, estaba esperando ahí agachadito, esperando que pasara algo como esto para él salir y botar todo su veneno. Es algo habitual en este tipo de personajes y lo que hay que hacer es reírnos. Pero bueno, me parece también bien que siga pensando que esto es puro físico, que igual el relato ese de Guardiola que lo tenemos grabado de por vida porque es muy chistoso, el equipo de atletas. Bueno, es algo así, que sigan pensando que esto es un equipo de atletas que no saben cómo jugar al balón, que no saben cómo jugar al fútbol, y después ellos mismos se lleven su sorpresa. Cerramos este video con lo que les quería comentar de José Luis Sánchez, que repito, me parece muy interesante siempre sus discursos y que este va relacionado con lo que sucedió en el Metropolitano, también con el tema este de Alberola Rojas, el árbitro este bastante polémico, o que tuvo una actuación bastante polémica, y algo que seguramente muchos de nosotros no recordábamos. Así que vamos a pasarnos otra vez a la pantalla. Y bueno, aquí ya está el video, vamos a intentar regresarlo un poco y escucharlo. ¿Hay un cabreo en el madridismo ya con esto, con los árbitros? Bueno, yo más que cabreo entre el madridismo es resignación por una competición que no se respeta. No se respeta la Liga Española. La carita de Juanfe Sanz, porque bueno, obviamente él es un mandado de los árbitros, y el hecho de que se esté poniendo en cuestión durante tanto tiempo el papel del arbitraje en el fútbol español, yo creo que es algo que le tiene que estar jodiendo. Me imagino que algún momento de su vida que quiso ser árbitro y se le frustró, entonces ahí está, lo que le queda es eso, ser el mensajero de los árbitros aquí en este programa. La Liga Española no quiere hacerse respetar. Salió en febrero el caso Negreira-Barcelona y aquí parece que lo grave es que la televisión del club haga un vídeo sobre acciones que pasan en el terreno de juego y el resto de clubes sigan callados y no haya cambios en el arbitraje español. A mí me da mucha risa una cosa. Sale Guti riéndose de esta situación. Ayer lo veíamos a Guti también riéndose de las cosas que decía el Cholo Simeone. Le da mucha risa que dijera que lo de Bellingham era roja y lo de José María Jiménez no. De verdad, este es el madridismo que nos representa en programas como esto también. Es muy llamativo lo que comenta Sánchez, porque dice que en vez el Iturralde este, el pocopelo este, en vez de decir no, bueno, sí tiene razón, hay que revisar varias cosas, le parece grave que el Real Madrid Televisión esté analizando jugadas que cuanto menos son polémicas. Es que es tan absurdo como todo lo que está sucediendo. Esta gente parece que está adormecida, pero bueno, a los que no les conviene, como este hombre que se está riendo y esta señora que vamos a ver riendo ahora, tampoco lo que le dan es hacernos pasar por locos. Ayer se lía la que se lía y es un árbitro que está vinculado con el hijo de Enrique Negreira y no pasa nada. Mira, mira. Y el gobierno y el señor Iceta y el CSD, que se han involucrado tanto en el fútbol femenino, en el escándalo de Rubiales, han mirado para otro lado con esto y no pasa nada. Y hemos empezado la liga y no pasa nada. El CSD aquí no ha intervenido mucho, ¿no? No, el señor Iceta dijo que no tenía constancia, le faltaba información sobre el caso Negreira. Para eso no tenían tanta premura. Un caso de, como ha dicho el auto del juez, corrupción sistémica. Pero el CSD y el señor Iceta no tenían constancia de los datos. Debe ser que la Guardia Civil y los jueces sí, pero en este caso no interesaba y se está mirando para otro lado. Es que mira, le falta un minuto y me parece que ya lo que lleva es demoledor, y es totalmente cierto. Ahí está con el caso de Rubiales, como era un tema de esto que está muy pegado, del feminismo, de no sé qué. Ahí actuó todo el mundo con esas intenciones de politizar, no sé cómo se dice, de meter política y estos temas sociales en absolutamente todo lado. Cuando después de pensarlo fríamente, a mí analizando la secuencia de lo de Rubiales no me pareció tan asqueroso y ridículo como ellos lo estaban planteando, pero en este caso, como bien lo dice este hombre, que había corrupción sistémica, que no lo estoy diciendo yo, que soy un muerto de hambre, lo dijo un juez, que estaban bajo la sospecha de una corrupción sistémica. Ahí no hay tantos datos, ahí no, pues toca esperar, que no sé qué, o sea, es que impresionantemente vergonzoso. Y han pasado ya 7 meses, 7 meses. ¿Tú ya no crees en el sistema? Yo no, pero yo... Sabes que llevo sin creer en este sistema hace muchos años y no me he escondido y lo he dicho. Lo he dicho, el fútbol español necesita una regeneración absoluta, absoluta. Y no está sucediendo. Desde el mes de febrero que ha salido esto.
La regeneración hablas del arbitraje, sobre todo. Empieza El desde técnico de la- árbitros. Y es interesante lo que dice también aquí, chicos, hay que apuntarlo y perdón que los interrumpa tanto, pero es que estoy emocionado. Me da mucha risa porque es cierto. Tanto como que sí, incluso hay unos árbitros que incluso estuvieron investigados por haber aumentado su patrimonio. Hay unos árbitros que tomaron un curso con Enríquez Negreira y en vez de mandarlos a la nevera, lo que han hecho es darle partidos importantes. Lo que da la sensación es que aquí todavía se sigue perpetrando, últimamente estoy muy mal con las palabras, se sigue ejecutando un plan bastante oscuro. Empieza desde el Comité Técnico de Árbitros, porque son árbitros que vivieron con Enríquez Negreira, algunos están señalados por la Guardia Civil, otros están en el auto del juez, los pagos están ahí y no ha pasado nada. El informe sobre el árbitro de ayer que decía, había un informe o era como decía el que coach, ¿no? Sí, no. Información, lo que decía el coach. Lo que decía Enríquez Negreira, el hijo de Enríquez Negreira sobre Alberola Rojas, decía que en momentos de presión podría favorecer al FC Barcelona. Eso entrecomillado en los informes que tiene la Guardia Civil sobre los informes que hacía el hijo de Negreira, definía así al árbitro de ayer. Definía así al árbitro de ayer. Yo creo que por la salud del fútbol español tienen que hacer algo. ¿Cómo? Demasiado bestia, y es justo lo que les decía al principio, es algo que seguramente muchos de nosotros no recordamos, pero es cierto que una de las cosas que decía el señor Javier Enríquez era lo siguiente, que este árbitro, Alberola Rojas, en momentos de presión, la tendencia era favorecer al Barça, por X o por Y, no sabemos por qué, y en vez de este árbitro decir, bueno, está pasando esto, hay algo delicado acá que es una posible corrupción sistémica y tú tienes esta tendencia, entonces mientras se hace una investigación, se aclara absolutamente todo, te vamos a apartar porque realmente hay que tratar de no levantar sospechas, es lo que hubiese hecho a la persona correcta o un sistema o algo que estuviera manejándose por una persona correcta o algo que estuviera funcionando bien, pero en este caso no. Todo lo contrario, dicen, bueno, vamos a mandarte a ser árbitro europeo, vamos a premiarte con el derbi, el primer derbi de la temporada, cosas así, que yo creo que ya deberíamos ir escuchando con tanta frecuencia que lastimosamente nos estamos acostumbrando a que esto ya nos parezca normal, nos parezca, bueno, ya qué pasó, o sea, hay que luchar contra todo y contra todos. Y es lo peor que nos puede estar sucediendo porque nos estamos acostumbrando y nos estamos callando ante este tipo de situaciones. Yo particularmente cuando veo algo que es comentable, en este caso voy y lo comento porque así no termine pasando absolutamente nada, que no me sorprendería. En este canal y en mi otro canal van a quedar las evidencias de que esto ha sido una absoluta podredumbre desde lo más alto hasta lo más bajo y que involucra a un club que durante años nosotros reclamábamos justicia porque veíamos una clara tendencia a favorecer al FC Barcelona, y ahora que esto lo tienen entre sus manos, han pasado efectivamente 7 meses y aquí todo el mundo callado, todo el mundo aguantando. Pero bueno, existen personas como José Luis Sánchez, no voy a decir yo porque tal vez no tengo ni el 5% del alcance que tiene este tipo de personas que siguen denunciando esto. También está el caso de Ferreras. Todas estas personas que siguen haciendo lo que en algún momento esto tendrá que tener un punto clave que digamos, bueno, valió la pena toda esta espera. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.